Sin embargo, este tipo de fuentes, nosotros necesitamos una fuente adicional. ¿A qué me refiero? A que necesitamos este más 15 volts para poder alimentar este circuito. Y para obtener este más 15 volts necesitamos hacer un circuito intermedio entre ambos. Para esto nosotros podemos utilizar una fuente de voltaje, como supongo ya las llegaron a ver, no sé si recuerdan, donde necesitamos un transformador, un rectificador, que generalmente es un puente de diodos, un filtro y finalmente un regulador de voltaje de circuito integrado para así poderlo conectar a la carga con la que nosotros vamos a trabajar. Este circuito de una fuente, pero está muy chiquita la letra, denme unos segundos. Díganme si ahí se ve o lo hago más grande. Ahí se ve bien. Un poquito más. Vale. Ahí se ve bien, profesor. Entonces, fuente de AC a DC. Ya sabemos, corriente alterna a corriente directa. Corriente alterna, onda sinusoidal, y corriente directa, pues las que obtenemos de las baterías o de los cargadores del teléfono. El circuito para esto es el que está representado en este esquemático. Supongo que ya lo han trabajado, pero vamos a tener un pequeño repaso de algunos parámetros que son importantes a la hora de elegir los componentes y de comprobar el correcto funcionamiento para nuestra finalidad. Quizá ahorita para alimentar los amplificadores operacionales, por ejemplo, no necesitemos tanta estabilidad a la hora de, pues, de construir una fuente. Sin embargo, cuando están hablando, no sé, de un sensor en donde si se varía el voltaje, va a variar la medición, o sea, el voltaje de alimentación al sensor, pues va a estar variando la medición, entonces sí necesitamos bastante estabilidad. Les decía que hay algunas consideraciones. Nosotros vamos a ver una que es la regulación del voltaje filtrado y el voltaje de rizo. Primero que nada, gráficamente vamos a definir qué es el voltaje de rizo. A ver, escucho un mensaje. ¿Qué pasó? La pantalla más grande. ¿Cómo más grande? ¿Así? ¿Carlos? Sí, así, profesora, es que no alcanzaba a ver bien. Va. Les decía consideraciones, ¿no? Y que estas consideraciones pues son como generales. De estas consideraciones generales van más que nada respecto a los filtros que les digo se tienen que implementar, sobre todo en esta etapa, porque les digo, esto nos va a ayudar a estabilizar el voltaje de salida. Nosotros no nos vamos a meter en cómo tenemos que construir el circuito integrado para el regulador, porque para eso podemos utilizar un, se me olvidó el nombre de ese tipo de diodo. ¿Cómo se llama? ¿Zener? No, Zener no, hay otro. Se me fue ahorita el nombre. Es como pues es como un tipo de diodo que solo permite el que tiene como una especie de símbolo como de integral. No, sí es Zener, sí es cierto. Sí, discúlpame, sí es Zener. Entonces, dentro de un regulador de circuito integrado, pues tenemos componentes como el Zener, diodos también, transistores. No nos vamos a meter en eso, ya vienen los circuitos integrados, pero sí qué es lo que hay antes. Y les decía que lo que nosotros vamos a ver ahorita es cómo regulamos el voltaje filtrado y el voltaje de rizo. Y vuelvo a repetir, para esto nosotros vamos a definir el voltaje de rizo de manera gráfica, como esto que tenemos aquí. Esto nos permite pues considerar los métodos usuales con los que valoramos los circuitos de filtrado y que con ello podamos comparar la eficacia de un circuito que trabaje como filtro. En este caso, en el de esta figura, tenemos un voltaje de salida de filtro, pues de lo más típico que vamos a ver, que es básicamente lo que
lo que ustedes tuvieron, es decir, si ustedes le hubiesen puesto un voltaje de corriente directa, la señal de sus filtros estaría montada sobre esa señal de corriente directa. Pero vamos a explicar un poquito mejor. En este caso, la salida filtrada de esta imagen tiene un valor de CD y una variación de CA. Esta variación de CA, que está marcada en azulito, es el voltaje de rizo, es el rizo. Recuerden que en esencia, por ejemplo, una batería va a tener un voltaje constante, es decir, una salida de corriente directa. También el voltaje de corriente directa derivado de una señal de fuente de corriente directa que ha sido rectificada, como la que vamos a ver ahorita, y no solo rectificada, sino también filtrada, lo más posible es que haya alguna variación de rizo. Entonces, una batería nos va a estar dando como respuesta en su voltaje la línea recta, pero cuando nosotros estemos construyendo una fuente, es muy probable que tengamos la corriente directa, claro que sí, pero además pequeñas variaciones minúsculas, pero las podemos tener. Aquí lo que nos interesa es que cuanto más pequeña es esta variación de corriente alterna con respecto al nivel de voltaje en corriente directa, eso significa que mejor es la operación del circuito que nosotros utilizamos para filtrar. Imaginen que nosotros, bueno, vamos a considerar más bien más que imaginar la medición del voltaje de salida de un circuito de filtrado, ¿no? Y para pues, conocer este valor del voltaje, vamos a necesitar un voltímetro, es decir, un medidor de volts en corriente directa y un voltímetro, pero en corriente alterna. Recuerden que cuando nosotros estamos trabajando en corriente alterna, vamos a medir el voltaje en RMS, es decir, nosotros medimos el voltaje efectivo de la señal de corriente alterna. Ahora, el voltímetro de CD va a leer solamente el nivel promedio del voltaje de salida, claro. Y el medidor de corriente alterna, que les digo lee en RMS, pues solo lee este valor, el valor RMS del componente de corriente alterna en la salida. Es decir, nosotros tenemos un multímetro y vamos a leer primero cuánto es el voltaje de CD y después cuánto es el voltaje de CA. Si leemos el de CD, nos va a estar dando el voltaje en la línea negra esta que estoy señalando aquí. Pero si ese mismo multímetro lo movemos para que nos dé el voltaje en corriente alterna, entonces nos va a estar dando el voltaje efectivo, pero de aquí. Lo mismo sucede, por ejemplo, cuando ustedes están midiendo en el osciloscopio y si recuerdan, pueden ustedes mover que él mida en corriente alterna, en corriente directa o en tierra. Cuando mide en corriente directa, entonces les va a leer el componente completo. Y cuando miden en corriente directa, entonces les va a estar midiendo las ondas nada más. Es nada más para que tomen como, pues se acuerden de eso. Y esto que tenemos aquí que nos ayuda a definir, pues obviamente tiene una definición matemática, es decir, cómo vamos nosotros a definir el rizo. El rizo está dado en porcentaje y este es una relación entre el voltaje de rizo y el voltaje de CD, es decir, la variación en corriente alterna y la variación en, el voltaje, más que variación, el voltaje en corriente directa. La fórmula para esto es esta que les voy a escribir aquí. En este caso, nosotros medimos, les digo, la relación entre el voltaje en RMS del rizo y el voltaje en CD. Entre más pequeño sea, díganme, ¿es mejor o es peor? Como dijo maestra, entre más grandes, ¿qué? Eso es lo que les pregunto. El voltaje de rizo, ¿ustedes cómo consideran?
que sea como bueno para una salida en una fuente. Si el voltaje de rizo es grande, bueno, este porcentaje es grande o es chico. Sería grande, ¿no? Si el voltaje de rizo es grande. Ajá, pero ¿es bueno o es malo que sea grande? Esa es mi pregunta. O sea que si nos puede matar o no. No, ustedes tienen su fuente, ¿ok? ¿Ok? Ajá. La construyeron y van a sacar este rizo y les da un valor de 95, por ejemplo. ¿Es bueno o es malo? Sería bueno, ¿no? ¿Por qué? Porque está bien construida. O sea que no hay tanta pérdida como tal. Seguros. Si este es grande, significa que la variación que tenemos aquí pues es más pronunciada. ¿Estamos de acuerdo? Aquí del azul. ¿Sí o no? Sí, maestro. Es más amplia. Y el BCD, digamos que lo dejamos igual, ¿no? Así en la línea esta, solo que el azul es el más grande. ¿Eso es lo que ustedes quisieran tener en una fuente de corriente directa? No, al contrario, ¿no? Para que mientras más pequeña sea, tendríamos una mayor estabilidad. Exactamente. Entonces, el porcentaje que nos va a dar este R, que ya vimos que está en porcentaje, entre más pequeño sea, es mejor. Porque eso quiere decir que el filtro con el que estamos nosotros construyendo nuestra fuente está bien. A ver, vamos a poner un ejemplo. Espero que ejemplo quede un poquito más claro. Tenemos un voltímetro de corriente directa y otro, o un multímetro y lo movimos de CD y el otro a CA. Y con esto vamos a medir la salida del circuito. El circuito es el de filtrado. Y para el CD obtenemos 25 volts y 1.5 en RMS, es decir, 1.5 volts es el voltaje pico de este rizo. ¿Ok? Hay que calcular el rizo del filtro. Vamos a utilizar nuestra ecuación que tenemos aquí. Y vamos a reemplazar los valores. Este de aquí nos está diciendo que es 1.5 en RMS, 1.5 volts. Y en este caso nos está diciendo que es 25 volts por 100. ¿Pueden decirme, por favor, chicos, cuánto nos da aquí? 0.06. ¿En porcentaje? 6. 6%. ¿Sí se entiende? Chicos. Ay, esta cosa me lo corrige. Espérenme que lo voy a poner en español. Como para estar haciendo las cosas luego del doctorado tengo que escribir en inglés, pues así lo dejo. Pero esto es RISC. ¿Sí se entendió, chicos? Si tenemos 25 volts en nuestra corriente directa y varía 1.5, digamos, montado sobre eso, aquí así, como en este ejemplo, entonces nosotros tenemos un rizo del 6%. Pues no hay como un parámetro para estar decir esto es malo o es bueno, puesto que va a depender completamente de qué circuito nosotros le vamos a conectar, pero pues menor al 10% siempre es mejor.
¿Sí, chicos, chicas? Sí, maestra. Otro parámetro que nosotros también debemos considerar a la hora de construir este tipo de dispositivos es la regulación del voltaje. Ay, ¿dónde estoy escribiendo? ¿Qué es la regulación de voltaje? Este, les digo, es otro factor importante y esto se refiere a la cantidad de cambios de voltaje de salida de CD en la operación de un circuito. Esto significa que el voltaje provisto a la salida sin carga, o sea, sin que se demande corriente, tal cual le conectamos un multímetro, va a reducirse, claro, siempre cuando se extrae una corriente de carga de la fuente. Imaginen que ustedes van a conectar a su fuente un motor. Lo están conectando con el multímetro que tiene una resistencia bastante pequeña y pues les dice, no sé, 30 volts, pero le conectan un motor más chonchito que les va a consumir bastante corriente y entonces lo vuelven a medir con el multímetro y en lugar de esos 30 volts que les dije, les da 20. ¿Por qué? Porque se les está exigiendo corriente a la fuente y por lo tanto, pues el voltaje va a disminuir. Entonces, esta relación entre ambos, es decir, cuando la fuente está cargada y cuando la fuente no está cargada, pues es un parámetro que nosotros también debemos de tomar en cuenta. Es decir, que la cantidad de voltaje de corriente directa cambia entre las condiciones con carga y sin carga, están descritas por un factor que se llama regulación de voltaje. La regulación de voltaje también está definido, o definida más bien, en por ciento. Su ecuación es esta de aquí, donde NL significa sin carga, porque está en inglés, pero lo podemos poner en español. Bueno, no sé si lo voy a poner como CT de carga total. Carga total. SC es de sin carga y este CT es de corriente de carga total, perdón. Chicos, ¿esta parte se entiende? Vamos a poner un pequeño ejemplo para que creo yo quede un poquito más claro. Consideramos una fuente de voltaje de corriente directa, nos da 60 volts, cuando nada más lo estamos midiendo como tal con el multímetro. Conectamos una carga, la que sea, un motor, muchos circuitos, no sé, lo que se les ocurra. Y entonces la salida se va a reducir a 56 volts. Hay que calcular el valor de la regulación de voltaje. También se da en por ciento, dijimos. Entonces vamos a reemplazar esos valores aquí. Sin carga nos da 60 volts. Carga total, que es lo que nos está diciendo, 56 volts. Y aquí también 56 volts. ¿Cuánto nos da esto, chicos? Por favor. $7.1428. 7.14 nos quedamos, 7.14%. Ahora, esto sí es importante que lo anoten y que lo tomen en cuenta. Si el valor de voltaje a plena carga es el mismo que el voltaje sin carga, ¿cuánto nos va a dar aquí? Si, por ejemplo, tenemos 60 menos 60 entre 60, ¿por 100? 0. Exactamente. Entonces, si el valor de voltaje a plena carga es el mismo que el voltaje sin carga, la regulación de voltaje calculada, pues ya vimos, nos daría 0%, lo cual es lo mejor
que nosotros esperamos. Significa que la fuente de voltaje sería perfecta cuando el voltaje de salida es independiente completamente de la corriente extraída de la fuente. Esto no sucede en la vida real, siempre va a disminuir un poco, pero entre más pequeña sea este porcentaje de regulación de voltaje, significa que es mejor la operación del circuito en la fuente. ¿Ok, chicos? ¿Sí se entendió esa parte? Entre más pequeño, mejor, igual que en la parte de arriba. Ok, maestra. Va. Ahora, ya que vimos esta como consideraciones necesarias, vamos a recordar, a subir un poquito aquí en la imagen que tenemos, qué era lo que nosotros hacíamos. Primero teníamos un transformador. El transformador no nos vamos a meter porque eso ya lo tuvieron que haber visto en algún momento casi al inicio de su carrera. Lo único que vamos a recordar es que el transformador nos permite cambiar el voltaje entre el voltaje de entrada de la línea de unos 120, 115 volts a lo que nosotros necesitemos y casi sin pérdidas. O sea, lo podemos bajar a 18, a 20, 24, no sé, 32, otros valores que creo que es de 8. Y una vez que nosotros redujimos el voltaje, vamos a irnos a la parte del rectificador. Este rectificador sí lo vamos a ver con un poquito de más detalle. Tenemos, recuerden, diferentes maneras de rectificar una señal sinusoidal, perdón. Rectificadores. Vamos a irnos como pues por el más sencillo, que es el de media onda, y después el de onda completa, que es el que en realidad necesitamos. ¿Sí recuerdan cómo funciona un rectificador con diodos, chicos? Más o menos. Más o menos. ¿Qué es ese más o menos? O sea, me acuerdo que eran 4 diodos conectados en cierta forma y cuando la señal pasaba de un lado se iba por 2 diodos y cuando se iba la señal del otro lado se iba por los otros 2, ¿no? ¿Y qué nos daba como resultado esa cosa? Ya saben a lo que me refiero. O sea, la salida. Pues ya no era tan sinusoidal, ¿no? Ya era como más recta. ¿Seguro? Pues le digo que más o menos me acuerdo. No era eso. A ver, déjame, no me la acomodo aquí para que se vea chulo esto. Y se los mande y ahí lo tengan hasta con índice. Y si me da tiempo les pongo índice. A ver si le pongo más grande la letra. Ahora sí. Sí, no. No era casi una línea. Eso ya viene después de la parte del filtrado. Vamos a ver el de media onda. Nosotros vamos a trabajar con un ciclo de con una señal sinusoidal. Esta señal sinusoidal la vamos a presentar aquí. Déjenme borro esto. Bueno, lo corto para ir en orden, pues. Lo que hace, maestra, es pasar lo que está en la parte negativa a la parte positiva, ¿no? El de media onda. Sí. Primero el de media onda. El de media onda no hace eso. El de onda completa sí, pero el de media onda no. Esta es nuestra señal de entrada a nuestra... ¿Por qué no da clic? No me digan que ya se murió esto. Creo que sí. ¿O se trabó? Creo que ya se trabó. Se trabó. Bueno, esta es nuestra... Ojo, lo pongo así, no vaya a ser la de malas. ¡Ven, ya se trabó! Oh. Listo. Esta es nuestra señal de entrada. No es cualquier onda sinusoidal. Vamos a... Imaginen que no, aquí no tenemos esta de CD
y nada más estamos trabajando con la de corriente alterna. Es lo mismo. Vemos que tenemos nosotros algunos parámetros de consideración aquí. En primera, un voltaje máximo, que es hasta donde llega pues el máximo que nosotros vamos a tener. La primera mitad del ciclo antes de cruzar cero la vamos a llamar T medios, y la segunda mitad, que está en negativa, nos completa el ciclo completo en T, que aquí es lo que nosotros estamos marcando, y que el voltaje tiene esta forma: el voltaje máximo por el seno a una frecuencia dada a través del tiempo. Ahora, esta es lo que nosotros vamos a introducir, esta señal, en este circuito. Este circuito tiene su voltaje de entrada aquí, por eso se llama igual, y aquí es el voltaje de salida, aquí es donde nosotros lo vamos a ver. Recuerden que nosotros necesitamos siempre conectar una carga. Cuando ya estamos trabajando con la fuente completa, esta carga la reemplazamos con los capacitores, y después de los capacitores la estaríamos reemplazando con el circuito regulador completo. Entonces, pero para hacer las pruebas iniciales, siempre lo vamos a necesitar. ¿Cómo funciona el rectificador de media onda? El rectificador de media onda nos lleva a preguntarnos cómo funciona el diodo. Recordamos que el diodo, dependiendo de cómo es, bueno, el diodo desde un principio tiene polaridad. Esto quiere decir que funciona o deja de funcionar dependiendo de la dirección de la corriente como esté circulando. La flechita del triángulo nos indica hacia dónde va la corriente, o sea, hacia dónde permite el paso de la corriente. Cuando nosotros estamos en este primer círculo, la corriente gira, va del positivo al negativo. Y cuando estamos en la media onda negativa, digamos que podemos verlo como si fuera del negativo al positivo. Hay que tomar eso en cuenta, lo cual significa que solamente cuando esté en el sentido de las manecillas del reloj es cuando va a permitir el paso. Pero ¿cómo lo permite? Vamos a ir para allá, de hecho. Espérame, lo completo con esto de aquí. Listo. Les decía que en la parte cuya polaridad es positiva, va la corriente en esta dirección, y el diodo lo podemos ahora ver como un circuito cerrado, o sea, nada más como si fuese un cable. Esto nos permite pasar solamente, hasta este punto solamente la parte positiva de la señal, porque es en la misma dirección en la que el diodo permite el paso. Imaginen que es como una puertita, básicamente como una compuerta. Y esto sucede dentro de nuestro ciclo entre 0 y T medios. Ya definimos que era T medios, es decir, la parte positiva de la señal con la que estamos trabajando. ¿Qué pasa con la otra mitad? Es decir, cuando nosotros ya estamos hablando de en medio ciclo pero negativo. Dijimos que en ese caso la corriente, el sentido de la corriente cambia. Y este hecho de que el sentido de la corriente cambia significa que el diodo, a menos recuerden que estemos en un voltaje que lo exceda y por lo tanto lo quememos y pues ya no nos sirva, si no estamos en ese caso, funciona como un circuito abierto, impide el paso de nuestra de la electricidad y se queda en cero. No hace positivo el voltaje, sino simplemente lo deja en cero hasta que regresemos al siguiente ciclo positivo, es decir, que esta parte pues continúa por acá. Entonces ya estaría permitiendo el paso de la corriente. Pero es solamente el rectificador de media onda. El rectificador de media onda en realidad no nos sirve para construir una fuente de corriente alterna a corriente directa, puesto que este hueco que nos está dejando aquí nos dejaría sin alimentación al circuito y no es lo que queremos. Pero el rectificador de media onda sí nos permite entender el comportamiento
de los diodos con señales sinusoidales. Ahora, el rectificador de media onda como resultado final en su, digamos, en su gráfica final correspondería a algo así. Y el voltaje de CD que nosotros podríamos extraer ahí, pues es bastante pequeño porque es 0.31 veces el valor máximo. Y es lo que les digo, nos estaría dejando demasiado tiempo sin energía y pues el voltaje que nos da al final pues no es suficiente para alimentar los circuitos rectificadores. Por eso es que nosotros preferimos utilizar un rectificador de onda completa. El rectificador de onda completa, déjenme, le escribo su título, media onda, ese es 3 y este es 3. Completa. ¡No! ¿Hasta dónde se fue? No, 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 no. Aquí. Ay. ¿Ahí se ve bien? Ay, no, ahí no. Ahí. ¿Ahí se ve la letra? Sí, profesora. ¿Recuerdan cómo era cómo es el circuito del rectificador de onda completa? O sea, ¿cómo se conectaban los diodos? Ajá, sí, cómo se conectaba. Eran dos diodos en serie y digamos el positivo con el positivo y el negativo con el negativo. No sé si me explico. Más o menos, pero para que no queden dudas, aquí les voy a poner la imagen. Esto, creo que eso es lo que tratabas de decir. Ajá, ajá. En este caso, nosotros vamos a tener el voltaje de salida medido en la resistencia que tenemos aquí. La parte negativa se conecta a la parte común, pues negativa de los diodos, y la parte de referencia positiva, pues a la parte donde las partes positivas están en contacto. Recuerden que esta parte de aquí que estoy señalando, donde está la R, para nuestra fuente se abre y ya nos permite alimentar primero al capacitor y ya luego pues capacitor con el circuito rectificador Rápido, nomás no te tardes. de voltaje. En la primera etapa vamos a hacer lo mismo que para el análisis que el caso anterior, es decir, vamos a hablar primero de la etapa positiva, del pedazo positivo, y después del pedazo negativo. Aquí, si se fijan, el modo en el que está conectado nos permite que cuando está girando, circulando la corriente en este sentido, es decir, de positivo a negativo, pues puede pasar por aquí, pasa por la resistencia y el otro que le permite el paso es el D3. Entonces pasa a través de 2, resistencia y D3. Y cuando viene en sentido contrario, puede pasar a través de D4, la resistencia y D1. Y es precisamente lo que nosotros vamos a ver ahorita. En ese caso que les estoy comentando, la corriente estaría girando así. Déjenme copiarle el pie de foto anterior para que quede un poquito más claro, creo yo. Aquí. Caption. Y a la salida que nosotros medimos, les digo, a través de la resistencia, pues vamos a tener el mismo voltaje que está entrando. Sin embargo, ¿qué pasa cuando cambia el sentido? Es decir, cuando lo que ahora nosotros tenemos es esto de aquí. Caption. Y este es...
de T medios a T. Pues la corriente pasa por este lado, manejamos, fíjense cómo va en el mismo sentido cuando lo estamos midiendo en la resistencia, de aquí para acá, así como en la de arriba, de este punto a este punto, por aquí circula la corriente. Recordamos que los diodos que funcionan, o sea, que permiten el paso, están funcionando como un circuito cerrado, como un cortocircuito, y los que no permiten el paso los podemos ver como un interruptor abierto. Lo mismo con los de abajo, solo que cambien cuáles son los que están permitiendo eso. Y en este caso, nosotros, les digo, vemos el voltaje, el sentido de la corriente desde la resistencia, que es donde nosotros medimos el voltaje, en el mismo sentido, lo cual significa que a la salida vamos a estar teniendo las medias ondas todas positivas. Y entonces la señal de salida, la salida al final, va a cumplir con lo que nosotros necesitamos. Es decir, aquí lo hago un poquito más pequeña para que quepa arriba. Si es que cabe. Sí. Bueno, el chiste es que ahora sí, esta parte negativa la pasamos para hacer parte positiva, y entonces el voltaje promedio que nosotros vamos a estar teniendo, pues es 2 veces, es mayor 2 veces que el que nosotros tenemos aquí. Es este de aquí. Y una vez que nosotros pasamos a través de este rectificador, pues ya tenemos, voy a regresar a nuestro circuito, esta parte de aquí. Ya rectificamos completamente. ¿Qué falta? Falta un filtro. ¿Por qué filtros? Porque esto lo podemos ver como cambios en alta frecuencia. Necesitamos algo que nos permita estabilizar de cierta manera estos abruptos pues cambios de voltaje, ¿no? O sea, nos vamos, no sé, de 12 a 0, de 12 a 0, de 12 a 0. Pues queremos evitar eso. ¿Cómo lo evitamos? ¿Recuerdan, chicos, cómo funciona un capacitor? Que ha sido como un elemento clave en esta materia. Capacitor. Chicos. Bueno, como no me responden, vamos a recordar. Perdón, es como un almacenador de energía, ¿no? Ajá, exactamente, es como, pues, si no se acuerdan de ese detalle, imaginen que son como barrilitos en los que van guardando energía. Y este hecho de que vayan guardando energía los hace elementos, lo voy a poner entre comillas, lentos. Entonces, el que sean estos lentos permiten que se carguen y tarden en descargarse. Se cargan, tardan en descargarse. Lo cual a nosotros nos ayuda porque nos permite mantener un cierto nivel de voltaje como el que nosotros tenemos aquí. ¿Dónde? Acá. Ya vamos a tener un voltaje de CD promedio gracias al capacitor. No, el alcohol. Y pues claro, va a haber variaciones que son como rizo, pero esas las podemos eliminar con nuestro circuito final, que es el regulador de circuito integrado. Vamos a ver cómo funcionaría utilizar un capacitor. Cuando nosotros vemos un rectificador, también esta es otra manera de poner un rectificador de onda completa.
Generalmente, la mayoría de las veces yo he visto que prefieren el puente de diodos, pero pues también hay personas que trabajan con esto y con unos diodos un poquito más, para más voltaje, más chonchitos. Pero bueno, este también es un rectificador. Nosotros aquí lo que tenemos es cómo se ve el voltaje de salida en este punto, cuando nada más tenemos el voltaje, la variación positiva. Si se fijan, aquí tenemos un interruptor que nos permite o no conectar un capacitor a nuestro circuito. ¿Qué pasa cuando lo cerramos y cuando ya está interactuando el capacitor con pues este circuito rectificador de onda completa? Lo voy a poner un poquito más chiquito para que quepa, si es que cabe. No cabe, ¿por qué no cabe? Ahí llegó. ¿Sí se alcanza a ver ahí, chicos? Sí, maestra. Ok. Fíjense, ya está trabajando o se está involucrando el capacitor con nuestro, con nuestro circuito. Y entonces aquí ya está filtrándose el voltaje de salida. Este circuito de filtrado se conoce nada más como filtro de capacitor. Se conecta el capacitor en la salida del rectificador y se obtiene un voltaje de corriente directa a través del capacitor. ¿Cómo se conecta así ya interactuando después de nuestro puente de diodos, teniendo un esquema de circuito similar a este? Miren, esa conexión corresponde a esta parte de aquí. A ver, denme para que se las copie y la tengan aquí. Bueno. No, pues así lo dejo. Ahí está. Pasamos el circuito rectificador, cualquiera que sea. Así conectamos el capacitor, chicos. En este caso voy a subirlo. Si nosotros tuviésemos esto aquí, la R sería como, reemplazaríamos, entre comillas, el capacitor por la resistencia. Hay una consideración, nada más para que recuerden cómo se conecta. Esa consideración ahorita se las voy a decir, pero así sería la conexión. Fíjense, se conecta el capacitor, ya vimos a la salida del rectificador, se obtiene un voltaje de corriente directa a través del capacitor. Ya vimos cómo funciona, es decir, estas de acá arriba, porque aquí tenemos el voltaje de salida del rectificador de onda completa antes de que se filtre la señal, y aquí la forma de onda después de que el capacitor filtró y esté conectado a la salida del rectificador. Y en este caso, como les decía, la forma de onda filtrada en esencia, pues es un voltaje de corriente directa con algo de rizo, o sea, con una variación de CD. Y en realidad, ¿cómo vamos nosotros a poder ver el voltaje para comprobar que hasta este punto de nuestra fuente sí esté funcionando correctamente? Es decir, ¿cómo lo conecto yo a un osciloscopio? Y es lo que les decía, nosotros no podemos, bueno, no les había dicho, nosotros no podemos conectar el capacitor como tal y ponerlo en el... ¿Se alcanza a ver ahí? Y ponerlo aquí así en las terminales del capacitor en el osciloscopio. Porque nosotros necesitamos siempre una resistencia de carga, ya sea un motor, en este caso la pura resistencia como la tenemos aquí, o cualquier otro circuito. En este caso tenemos el rectificador en configuración de puente de onda completa y la forma de onda obtenida en el circuito cuando se conecta a una carga, pues va a tener esta otra forma de aquí. Ahorita vamos a ver cuáles son los parámetros
de los que estamos considerando de este lado. Esos parámetros son estos de acá. ¡Ay, quedó muy grande! Ahí ya está arriba. Si no conectásemos ninguna carga a través del capacitor, entonces la forma de onda de salida idealmente terminaría siendo un nivel de corriente directa constante de valor igual al voltaje pico. Y esto, pues claro, a partir del rectificador. Sin embargo, el propósito de obtener un voltaje DC es que se utilicen pues por varios circuitos electrónicos. Por lo tanto, estos varios circuitos electrónicos a los que los vamos nosotros a conectar, pues es una carga para la fuente de voltaje. Y como siempre va a haber una carga aplicada a la salida, se debe de considerar el caso en el que esté conectado en el análisis. No sé si me entendieron a lo que voy. Si solo medimos nosotros el capacitor desde el osciloscopio, vamos a ver una línea recta. Voy a ponerle la línea recta que estaríamos viendo más o menos. Estaríamos viendo, imaginen esta línea recta, la voy a cambiar un poquito para que se vea mejor. Y lo voy a poner en rojo. Ok. Conectamos nuestro circuito sin la resistencia de carga. Así tal cual, directamente al capacitor con el osciloscopio. Estaríamos viendo la línea roja y ustedes me podrían decir, no, pues ya está funcionando. Ya nada más le pongo el motor y ya no hay problema. O con esto ya alimento a mi amplificador operacional y pues ya no vamos a tener mayor pues, inconveniente. No es así. Dado que nosotros vamos y necesitamos conectar una resistencia a este circuito, es decir, necesitamos conectar, les digo, un motor, un amplificador operacional, un timer o lo que sea, estos siempre van a ofrecer una resistencia al paso de la corriente. Por lo tanto, vamos a considerar esa resistencia al paso de la corriente utilizando la RL para que así podamos ver el correcto, o sea, de una manera realista, el funcionamiento de nuestro circuito. Les decía que vamos a hablar un poquito sobre los parámetros que vamos a tener aquí. Vm es el voltaje máximo que vamos a tener, que este es igual al voltaje máximo que tuvimos de este lado, este de aquí, o este de acá. Este de aquí, creo que aquí se ve mejor. Ese es el Vm que está aquí. El tiempo 1, el T1, es desde el punto en que se está descargando el capacitor más bajo hasta el punto máximo en el que subió. Ya dijimos que este punto máximo es Vm. Ese constituye T1. T2 va a constituir el tiempo en el que se está descargando, desde el punto máximo hasta que vuelve regresa a cargarse. Esto de aquí hacia acá va a constituir T2. Y recordemos que T medios, que es lo equivalente a la media onda, va a ser, perdón, T medios dije, desde un punto hasta el mismo punto en el siguiente ciclo. Si nosotros lo midiésemos del punto máximo al punto máximo, seguiría siendo T medios. Como en este caso, del punto mínimo al punto mínimo, sigue siendo T medios. Nuestro voltaje de rizo es la variación entre el voltaje en que se descargó el capacitor y el máximo voltaje de carga. Eso es nuestro voltaje de rizo. Y el voltaje de CD es el voltaje promedio que nos está entregando este circuito de aquí. De este lado, pues expresa el voltaje y sobre este lado el tiempo. No sé si se entendió, chicos. ¿Hay alguna duda hasta este punto? Sin dudas, maestra. No, profesora.
Ok, y nada más para terminar este detalle de los de voltaje de rizo, el voltaje de rizo en RMS es igual a la corriente en corriente directa sobre 4 veces la raíz de 3 por la frecuencia, por el capacitor. Recuerden que capacitores y frecuencias siempre van de la mano. (2.4 veces la corriente de CD entre C). Ya reemplazando todas estas constantes. Y así. Y para que sea aún más fácil, es sí, no vamos a hacer análisis de dónde vino, solamente para que lo tomen en cuenta para sus fuentes, cuando espero que hagan las suyas, o si no las han hecho, pues. Por ejemplo, estaría súper fácil ya teniendo esta última ecuación, porque fíjense. Ay, ¿por qué? ¿Qué pasa, cosa fea? Microfarados. Bueno, listo. Lo voy a alejar un poquito porque creo que está muy grande. Por ejemplo, utilizando esta ecuación. Ay, sí está la letra muy pequeña. Utilizando esta última, lo podemos encontrar bien fácil. Voltaje de CD, ¿cuánto nos dice que es? 50 milivolts. No, con esta. Para ese caso sería con esta. Entonces es esta, perdón. Ahí, ahora sí. Voltaje de corriente, la corriente, 50 miliamperes. Entonces son 50 10 a la menos 3 amperes. Y son 100 por 10 a la menos 6 faradios. Son 1200. No, está Sería algo mal ahí porque ajá. 1.2 kilovolts. No, 1.2 kilos. no, está mal. A ver, ¿cómo me equivoqué? Porque es 1.2 volts, no les pueden dar en kilos. Ay, sí, pues qué güey, perdón, chicos. Aquí esto siempre está en miliamperes. Aquí no se le pone esto. Aquí se queda así. Porque las unidades son en miliamperes. Y ahora sí les da 1.2. No sé si me entendieron que me equivoqué. ¿Puede regresar la fórmula, por favor? Sí, claro. Aquí ya lo corregí y esta unidad está en miliamperes.
Listo. Y RL, este es el único RL, sí, este está en kilo ohms. Pongo las unidades porque si no les va a pasar como a mí. Listo. A este lo voy a dejar sin 100 microfarad, 50 miliamperes. Y aquí también les voy a poner las unidades porque me estaba haciendo bolas por eso y no quiero que les pase a ustedes. Este también está en micros y esta está también en milis. O sea, las unidades están desde un principio ya en esas unidades, entonces, que lo tomen en cuenta. Ahora sí, chicos, ¿podrían nada más poner 2.4 por 50 entre 100? No, ma. 1.2, maestra. Exactamente, sí. Perdón, me estaba confundiendo con las unidades porque como generalmente las ponemos por 10 a la menos 3, por 10 a la menos 6, pero no, en este caso las unidades de un principio se consideran ya en miliamperes y en microamperes. Si, por ejemplo, aquí les dieran 50 nanoamperes, tendrían que pasar los nano a milis para que ya diera el valor en RMS como debe de dar. Ah, pero aquí no les puse qué es esto. Entonces el voltaje de CD a la salida del capacitor, nada más es igual a... Ah, ya casi terminamos. El voltaje sí está en volts. La corriente también está en miliamperes. La capacitancia está en microfaradios. Que no se les olvide. Voy a poner el tamaño de un poquito más pequeño. Ahí está.
Vamos a utilizar esta ecuación. Aquí la corriente que nos está diciendo es la misma que el circuito anterior, es decir, 50 miliamperes. La capacitancia también es la misma del circuito anterior, son 100 micros. Y nada más estos volts son los que vamos a poner aquí. ¿Cuánto les da, chicos, por favor? ¿Tomamos en cuenta los micros y los milis, maestra, o...? No, ahí recuerden que siguen siendo las mismas unidades, lo cual significa que nada más le ponen 4.17 por 50 entre 100. 27.91. 27.9 volts. Y ya con esto se puede conocer cuál es cuál es el voltaje al final que les va a estar dando ya el filtro con el con el capacitor. Y ya prácticamente estos 3 minutos que terminamos respecto a los circuitos integrados rectificadores. Recuerden que si bien hay muchas variedades, nosotros vamos a estar considerando estos dos, los 78 y los 79, donde 78 se refiere a rectificadores de voltajes positivos y 79 a rectificadores de voltajes negativos, y XX representa el valor de voltaje. 5 volts, 8 volts, 12, 24 y así nos podemos ir. Estos se conectan justo después del capacitor y es el fabricante, reguladores de voltaje. Es el fabricante el que nos indica la conexión correcta para el circuito que nos esté, pues que nosotros estemos utilizando. ¿Sí, chicos? ¿Chicas? Sí, maestra. ¿Para qué va, chicos? Entonces, ¿mandé? Entonces nos vamos el día de mañana, todavía es viernes, ¿verdad? Ay, se me ha hecho esta la semana. Bueno, nos vemos hasta mañana, chicos.